programa se comunica con Claro. El año te pide internet a full. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Empresarios de Acá. Como siempre, el placer de recibirlos desde este precioso living que nos ofrece el Hotel Cottage y que se predispone a hacer justamente el set del programa de los empresarios en Uruguay. Como siempre, el placer de recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV. Vamos a conocer ya mismo quién es nuestra empresaria, nuestra entrevistada del día de hoy. Presenta Puente, soluciones financieras desde 1915. Recibimos con mucho gusto en Empresarios de Acá a Cecilia Casulo, cofundadora de Cables Montreal. Bueno, Cecilia, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Tatiana, muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia por permitirse un momento de su vida para conocer los empresarios de este país por dentro y por fuera. Bueno, es un poco la propuesta que venimos desarrollando de Empresarios de Acá. Bueno, esta es la tercera temporada, así que vaya si será un gusto tenerla aquí en el living de Empresarios de Acá, en el Hotel Cottage, como siempre. Cecilia, bueno, Cables Montreal, un poco la unidad de negocios es cables para la industria automotriz, ¿no? Un poco cómo está planteado en el mercado ese sector. Yo soy cofundadora de Cables Montreal desde el año 1994. Fue un emprendimiento del cual dirigí durante casi 20 años, hasta mayo del año 2016. Y sí, es un emprendimiento que nació como primera generación. A ver, ¿cómo surge allí la iniciativa? De mi socio, el fundador de Cables Montreal, quien tenía un pequeño taller donde se reparaban principalmente cables de accionamiento mecánico. En el año 94 nosotros comenzamos a trabajar juntos y con la idea y el sueño más que nada de poder potenciar un taller de reparación de cables y convertirlo en una industria nacional con potencial exportador. ¿Y eso cómo se logra, no? Porque de un taller a tener una industria que produce, ¿cómo se logra ese proceso? Realmente en Uruguay, donde no contamos con materia prima, donde si hablamos del año 1994 tampoco teníamos ni ayuda ni subsidios de parte de las diferentes instituciones para poder crecer, fue muy difícil. Nosotros teníamos un equipo de 8 personas, teníamos un local que era alquilado, los costos realmente eran muy altos y el sueño creo que era mucho más alto que todos esos costos. Trabajamos codo a codo, de sol a sol durante muchísimos años, siempre con la idea de consolidar el mercado interno y potenciarnos hacia mercados internacionales, que entendíamos que era la forma de que nuestra empresa, que era un taller, iba a crecer. Y allí, por ejemplo, no había materia prima, ¿no? ¿Cómo se inicia el proceso de producción? ¿No? Porque esto es interesante conocer, porque de comienzo tienen las cosas siempre, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se fue ayornando para decir, bueno, vamos a empezar por acá, la materia prima, ¿cómo son esos procesos? Principalmente el tema materia prima es una dificultad muy importante para todas las industrias nacionales, principalmente cuando son pymes y trabajan a nivel de mercado interno. Ya cuando la empresa se potencia y trabaja en el exterior, hay regímenes en Uruguay, como el régimen de admisión temporaria, que permiten traer materias primas y permiten traer materiales del exterior, procesarlos en Uruguay y exportarlos. Y la importación está libre de aranceles y libre de impuestos. Eso es uno de los grandes beneficios que tiene cuando las empresas ya crecen, están en otra etapa. Cuando trabajamos en el mercado interno, tenemos que ser creíbles frente a los bancos, tenemos que pretender que nuestros proveedores del exterior, que nos exigen millonarias cantidades de alambre, de cable, de plásticos en el caso nuestro, crean en nosotros, confíen en nosotros. Es muy difícil. A ver, para ilustrar un poquito, Cables Montreal, digamos, los cables son para la industria automotriz, ¿no? Pero no aplica así para de repente lo que es industria o domiciliario, un poco allí cuál es la diferencia, cómo se plantea en el mercado. Un cable de accionamiento mecánico para la industria automotriz, estamos hablando de que es un cable de freno de mano, un cable de acelerador, un cable de embrague. Cuando nosotros arrancamos el vehículo, lo encendemos y el vehículo avanza, ese pedal de acelerador es accionado por un cable. Es para entender un poco más del producto específico que estamos hablando. Y en un vehículo hay un promedio de 16 cables que comandan los diferentes sistemas. Y aún así, por ejemplo,
específico para el sector automotriz. ¿Cuál es el porcentaje de presencia en el mercado? Porque hoy por hoy hay una gran variedad de productos que vienen del exterior, de repuestos, ¿no? Y bueno, y competir a veces quizás se hace un poco difícil, pero ¿cómo están planteados en el mercado? Cables Montreal hoy tiene el 35% del mercado nacional, pero no solamente porque ha crecido y se ha consolidado en la interna del país, sino que ha apostado al exterior. A ver, ¿están exportando? Brasil es un mercado muy potencial y desde muchísimos años, luego de ir a muchas exposiciones internacionales, la empresa decide instalarse en Brasil. Entonces, no solamente tiene como plataforma la casa matriz de Uruguay, sino que una sucursal en Brasil, donde ingresar al mercado brasilero para Uruguay es muy difícil, a no ser que uno se instale en Brasil. Y Cables Montreal tomó esa decisión, por eso el crecimiento y consolidación en la interna fueron de la mano con esa internacionalización de la empresa. Y allí en Brasil tiene, digamos, participación en el mercado de manera de que pueda ser, obviamente que rentable, pero digo, importante a la hora de poner la marca en posicionamiento, porque Brasil, un mercado enorme, ¿no? Uno se imagina que eso es todo un proceso. El emprendimiento de Brasil fue un emprendimiento importante. Hoy directamente no se está teniendo base sólida de producción y venta en el mercado interno brasileño, sino que las exportaciones están saliendo directamente de Uruguay para Brasil. Bien. Hay clientes importantes como Randon, como Stara, como Montana, que han solicitado que el producto de ellos sea exportado directamente desde la planta de Uruguay. También por una serie de beneficios que tiene la industria automotriz hacia quien fabrica aquí en Uruguay. Los impuestos brasileños son realmente bastante altos, entonces eso depende de las condiciones de mercado. El cliente puede pedir que se le venda desde el mercado brasileño o que se exporte desde Uruguay. Y Cecilia, porque es interesante, porque en el rubro, en el sector repuestos, ¿no?, de autos, hay muchísima competencia en cuanto a costos, ¿no?, y calidad, que eso es lo que pesa más, creo, en el sector, y para los entendidos es lo que pesa más. Pero ¿cómo se logra, digamos, la competencia, ¿no? Porque digo, hay mucho repuesto que viene de Argentina, de Brasil, ¿no? Y allí ¿cómo se logra la equidad, digamos, como para estar fuertes y presentes en el mercado? Para nosotros ser industria nacional no es fácil, no fue fácil, pero nosotros comenzamos a trabajar en un proceso de mejora continua y lo primero que hicimos fue mirar hacia adentro de la empresa. Te pongo el ejemplo de cuando comenzamos, nosotros teníamos un recorrido de 140 metros en el proceso productivo. Realmente, esos son costos para una empresa. No estábamos certificados ISO 9001, no teníamos mejora de gestión dentro de la empresa. Entonces comenzamos a trabajar, ahí sí, estando en conocimiento de las diferentes herramientas que tienen diferentes organismos, tanto públicos como privados, de subsidio para las pymes, a aplicarlos. Ahí comenzamos a integrar la Cámara de Industria, la Cámara de Fabricantes de Autopartes, comenzamos como que a vivir otro mundo y a intentar razonar que si queríamos mejorar la productividad de nuestra empresa e incluso llegar a los costos que nos pedía el mercado externo, porque también se exportó a Estados Unidos, se exportó a Argentina, realmente teníamos que cambiar la cabeza. Era importante hasta el tema de las tolerancias. Nosotros a la uruguaya trabajamos con el concepto de se rompió a talo con alambre. Y cuando uno realmente pretende que su empresa crezca, ese término tiene que irse del léxico de los empresarios y de los colaboradores y empezar a trabajar con un sistema de calidad que es importante. En el caso nuestro, las tolerancias para con el mercado externo, cuando nos envían los planos, es de 0,5. Entonces no hay forma, la vista humana no detecta eso, por ende tenemos que ir a procesos de mejora como tener un laboratorio de calidad dentro de la empresa. Propio. ¿Está muy arraigado el atalo con alambre? Está arraigado el atalo con alambre. ¿Qué problemas trae? Y cuando hablamos del mercado interno y cuando hablamos del sector empresarial, ¿no? Cuando hablamos del sector empresarial nos quedamos en la chiquita. Solucionalo y que aguante hasta que se rompa y no pueda más. Y ahí es donde nos estamos perdiendo un tiempo precioso. ¿Eso se ve en el empresariado uruguayo? Se ve en el empresariado uruguayo, sí, no en la mayoría, pero en varios rubros de actividad se ve. En este rubro en particular se ve muchísimo porque hay empresas que son muy chiquitas, que es déjame así como estoy bien, no me preocupes porque acá nada se puede hacer, porque este país es muy difícil, porque los costos son altos, porque el tipo de cambio, o sea,
como que tenemos muchas excusas los uruguayos para tratar de desafiarnos a nosotros mismos y querer salir adelante. Bueno, vamos a seguir el diálogo con Cecilia Cazulo, cofundadora de Cables Montreal y también que fue presidenta de la Cámara de Fabricantes de Autopartes del Uruguay, la primera presidenta mujer en un sector, vaya si será destacado por ser masculino, ¿no? Pero yo compro repuestos para mi auto, ¿usted lo compra? Sí, yo lo compro y atendí el mostrador de la empresa durante 14 años, salí a la calle, atendía a los mecánicos, no podían creerlo, una mujer no podía desarrollar esa tarea y con los años se va convirtiendo en algo muy profesional, pero aparte muy divertido. Bueno, por supuesto que sí, vamos a hablar del sector autopartes en el próximo bloque de Empresarios de Acá. El diálogo hoy es con Cecilia Cazulo, lo comentábamos hace instantes, directora de Cables Montreal. Pausa y ya regresamos. Presentó Puente, soluciones financieras desde 1915.